porque jugó más de 15 minutos con un hombre más, ¿no? Con el mérito que tuvo el Santos Laguna, indudablemente, último de la competencia, que ojalá jugara más seguido así, ¿no? Siempre el incentivo que representa enfrentar al América, pero este América sigue sin funcionar, ni siquiera cerca del nivel óptimo, muy lejos de lo que llegó a ser con Jardine. Yo no lo veo en ninguno de los dos torneos, más allá de semifinales cuando mucho, y creo que en alguno de ellos se quedará en los cuartos. Sí, podría ser. ¿Qué diagnosticas del América, Desiree, después de lo que viste el sábado, con todas estas condiciones que ya decimos y con lo de Henry, que sí es un enorme problema que no involucra solamente a Jardine, porque te tendrá un alto grado de responsabilidad Jardine, pero el hecho de que la directiva haya dicho no vamos por un 9 porque esperamos que se recupere Henry y no tener a Henry listo es algo complicado, muy importante. Sí, en el diagnóstico te puedo decir que el equipo del América no se le ve el plan de juego de un inicio, es decir, podría poner en el planteamiento cierto dibujo táctico, pero al final contra el más débil en teoría en papel, porque te lo dice así, no pudiste desdoblar ese fútbol. El meter muchos cambios te da por otra posibilidad llegar más pronto a la portería. De hecho, cuando sale Aldo López por la contusión, se le concede otro cambio también en la América, por eso son 6 cambios, ¿no? En el cual metes a más gente, en el caso de Violante, en el caso de Gutiérrez, y llevar más gente adelante, pues sí, te va a dar una posibilidad, por eso te llevas ahí un gol y después te empatan en el contragolpe. Te habla que le falta la carencia, o tiene carencia más bien de decir, ¿cómo voy a jugar y pasar los minutos? ¿Cómo voy a dominar al rival? No existe eso, hay una crisis en el América, se tiene que decir. Y Ricardo, decía Roberto que no lo ve más allá de semifinales. ¿Tú coincides? ¿Lo ves de la misma manera? No se ve, ya es mucho tiempo. Este torneo ha sido un torneo muy especial para la América, porque normalmente los problemas se tienen que dar en las pausas. No durante el campeonato, que corres un director deportivo, que siempre si vas a traer refuerzos ya avanzado el torneo, que los refuerzos no se adaptan para nada, porque ahí está lo de Veiga, cero. Pero cero. Ni lo de Lima. Es más, me enteré el minuto 80 y tantos que todavía estaba en la cancha cuando nunca lo vimos ni siquiera participar con la pelota. Entonces no han tenido injerencia, los refuerzos no se han adaptado para nada y los que trajeron anteriormente tampoco. El equipo ha venido a menos. Hoy todo prácticamente lo generó Brian por el lado izquierdo. Cendejas ni siquiera se vio muy bien este partido. Anda mal en la América. Anda viviendo un mal momento en un pésimo torneo, ¿no? Sí, digámoslo así. Ahora, del otro lado, y una de las razones por las que acaba de esta manera el partido es Carlos Acevedo, que nos da una de estas actuaciones, no por ser el América, por ser un partido ya de cara a la Copa del Mundo, a punto de que acabe este torneo. Santos evidentemente no va a clasificar, pues ya creo que con esta jornada sí se zanja de tajo el tema de las convocatorias, ¿no? Que si había oportunidad para alguien más. Sí, Tala y Acevedo. Tala, Acevedo y con la lesión de Malagón más Ochoa, pues eso ya no hay duda, ¿no? No debería de haber. No, me imagino que lo sigue observando Aguirre, y por los últimos datos sí, da la impresión de que esos serán los 3 porteros. Porterazo Acevedo, pero tampoco fue que el América avasalló al Santos Laguna y salió la figura inconmensurable de Acevedo para rescatar el partido. El Santos Laguna compitió. El tramo final con un hombre más, sí, domina el América. Lo de Lima, el otro brasileño, que parecía que venía jugando cada vez mejor, pues es un balón también como que en el entrenamiento le puedes pegar así, ahí te va para atrás. A ver a dónde va para atrás, al cabo tenemos un hombre más. Es un regalo incomprensible. No sé si el defensor también mide mal la pelota, pero el error es de Lima, ¿no? Entonces sí, estos refuerzos no ha servido de gran cosa. Cendejas, que yo creo que ha sido el mejor futbolista del América en la era de Jardine, vive su momento menos convincente. Tiene 2 o 3 partidos Cendejas que no está al nivel que lo ha distinguido durante varios años. Y eso es lo que le duele mucho al América, ¿no? Porque muchas veces se habían ido o estaba lesionado Henry, pero mientras estaba Cendejas y estaba Brian, podía flotar el América y competir como para aspirar a cualquier cosa, aunque se había quedado durante todo el año pasado corto. Ahora la crisis se extiende al 2026 y el América sí no se ve con el mismo rostro. Era Cendejas, era Brian, era Valdés, era Henry. Pero eran esos 2 pilares. Y los laterales incorporados. Era un equipo que te avasallaba y te asfixiaba. Como el Barcelona, guardando las distancias, ¿no? Que te agobia, que te mete, que sus defensas se dan 3/4 de cancha para adelante. O sea, así era el
América llegó a jugar así. Hoy en día, dime quién es el referente americanista que vive el mejor momento. Brian, tantito. Pero más cercano. muy bajo el nivel. Más o menos, Brian. No es lo que le conocimos. Lo Pues. de Henry, ya que ni nos digan, ya que no avisen que no va a estar esta semana ni la que sigue, si lleva un año fuera. O sea, cada semana te dicen, no, yo creo que hasta la que sigue, por favor, lleva un año y medio casi fuera. Salas entra de cambio. Zúñiga tampoco hace. Lo de Zúñiga diferencia. tampoco marca diferencia. Los brasileños tampoco pintan. Y simplemente también un comentario sobre Santos. Parecería que este puede ser un partido que te da para construir algo. Santos podrá estar. Porque Santos, ¿cuánto tiempo fue un equipo? No digo animador, es un equipo que ganaba títulos eventualmente del fútbol mexicano. ¿Lo ves como para que el próximo torneo de Cire pueda regresar a Santos al menos a competir? Pues mira, ya tiene un nuevo director deportivo. Pineda llega, ¿no? Para hacer esta cuestión de reformar el equipo, también la inversión económica, la inversión en infraestructura, en estructura para que sea más competitivo. Está en verse, porque decir que estás 18ª posición también te habla de que tiene muchas carencias, entonces hay que ver básicamente cómo se mostraría Santos. No, es un equipo que simplemente se presenta contra el América, es un partido estelar y saca su mejor herramienta a través de pundonor y de ganas y de garra como Acevedo y los demás jugadores. Una que la tiene Dajome y la clava espectacular, la gente se prende en el estadio del TCM y listo. La motivación, ¿no? La motivación para media liga de jugar contra el América y saca un estupendo resultado. Ahora medio abandonado el Santos Laguna, ¿verdad? Sí, es buen indicio esta actuación ante el América, la llegada de Gonzalo Pineda, que me parece buen elemento, pero en realidad para que este equipo mejore tendrían que reactivar el mecanismo ascenso-descenso. Eso es todo. No le interesa mejorar, no le interesa estar hundido. Porque no hay consecuencias. Porque no es este torneo, son varios torneos. Es de los 8 o 9 equipos, o 6 o 7, que han vivido amparados en esa mediocre medida de que no hay ascenso-descenso. Sí, no importa, no descendemos, no pasa nada. Ahí tiene que ver también con que la afición sea más exigente. No te interesa pelear por nada, pues no voy a verte. No voy a verte en la parte baja de la tabla, que no es el primer torneo, son varios torneos. De un equipo que se distinguió como gran protagonista desde que surgieron los torneos cortos. Sí, 30 años. 30 años de Santos. Ahora, las grandes críticas tendrían, es que solamente hay 3 equipos en este momento que se estarían llevando todos los reflectores de crítica, que son el América, por lo bajo que ha jugado, por toda la crisis, todo lo que ha vivido este torneo. Del Monterrey ya ni hablamos. Del Monterrey, sí, vamos a hablar del Monterrey. No, pero es el número 1 top. Y los Tigres que van en franca picada. Yo no sé qué les pasa, que son tan inconsistentes. Están en el lugar 8 todavía, salvando el América un poquito más arriba. Pero esos 3 equipos... No es una buena noticia para Chivas, ¿eh? Esos 3 equipos sí están Tigres por inversión 8. Y por todo, para estar peleando acá arriba y están acá abajo. Pero descartas a Tigres que le pegue una ida y vuelta en este a Chivas. torneo. Esa es la diferencia. En este torneo, pésimos torneos de los 3 que mencionas. Muy mal, pero... Si eso lo haces 3 torneos seguidos, imagínate lo que pasaría en el América. No, terrible. Con 3 torneos seguidos en el 8º lugar. Sí. El problema de Santos Laguna es, estoy en los últimos totalmente. Desde hace rato, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ahora, Tigres en el 8º lugar. Ahorita hablaremos de lo, pero mala noticia para Chivas, ¿eh? Pues sí. Porque ver a Tigres a 2 partidos, ida y vuelta, y Chivas sin 5 jugadores. Yo creo que está más preocupado Tigres que Chivas. ¿Sí? Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿Quién sabe? Porque Gonzalo Pineda, director deportivo. Me llama la atención, eso tiene pinta de que el próximo torneo va nomás para a la silla, ¿no? Nomás para que no diga, ¿no? Es que tú director deportivo no puedes hablar de entrenador porque no eres entrenador. Ve cómo los entrenadores sí pueden ser directores deportivos y los directores deportivos. O sea, ¿tú crees que va a ejercer Gonzalo Pineda de director deportivo? Yo no lo estoy criticando a él, al contrario, se me hace un muchacho preparado, un muchacho con experiencia. Se está defendiendo por la crítica hacia su persona, porque como dice que no puede decir que es entrenador y luego director deportivo. Claro que tiene conceptos bien relacionados. Pero hasta me sobran dedos de directores deportivos que han sido entrenadores o entrenadores que han sido directores deportivos, pero no. No, pero seamos realistas. Por el amor de Dios. Lo de Dios. Gonzalo Pineda no es más bien decir. A mí se me hace una muy buena contratación. ¿Va a ser director deportivo el próximo torneo? Yo creo que sí. Sí, ¿cómo? ¿Sí? ¿Tú dices que lo contrataron para 4 jornadas? Para mí, yo creo que el próximo torneo va a ser director técnico. No, yo no. O sea, faltando el respeto a Roberto Tapia, el entrenador. Yo no creo que Tapia se vaya a quedar como técnico. Entonces lo pusieron director deportivo para que luego lo pongan de Quiñones, Diego Valdés, otro equipo. El que sí estaba era Cendejas, que sigue jugando con el América. Sí, señor. En el presente. Pero ese medio campo tenías ahí a Jonah, a Fidalgo y adelante a Valdés. Sí, un orquestador extraordinario, el chileno. América un equipo plano en el segundo tiempo y en el primero inseguro defensivamente. O sea, la cantidad de jugadas claras que le generó Santos en los primeros 40.
35 minutos es terrorífica y algunos naciendo de despejes largos. No era extraño ver que Acevedo saliera con un pelotazo, eran 4 contra 2 y les terminaban generando un caos. Más adelante lo presentaremos para verlo más gráfico. Y el gol con el que empareja Santos nace de un toque hacia atrás de Vinicius Lima. Vinicius Lima es el que asiste a Cristian Dájome. Es terrorífico. Yo esperaba algo más de este partido de parte del América, que el disparo es potentísimo. Tuvo 2 semanas para trabajar con la mayoría de sus jugadores para que se adaptaran a los extranjeros que llegaron más tarde. Y nada. Y que mañana tiene compromiso en Conca Champions, y ahí te encargo. Y el fin de semana contra Cruz Azul. Entonces no se viene tampoco más fácil para el América en cuestión de calendario y sigue sin mostrarnos una buena versión en este torneo, algo que se esperaba, pero contra Santos sí tal vez muchos esperábamos ver algo más, ¿no? Mucho más. Hace mucho no escuchaba una palabra de plano, hace mucho, pero es la verdad. Cuando un equipo no tiene ni forma, ni idea, ni estructura, ni ataque, plano. Ese es el América. El más plano hasta ahorita es Jardiné. ¿Por qué? Porque a este equipo es cuando debe trabajar mucho más. Tiene que inventar cosas para llegar, darle funcionamiento al equipo, darle ataque, darle confianza. Está igual, está acostumbrado a jugar con lo que tiene. No tienes el peso futbolístico con los otros jugadores que te daban el campeonato, con la alineación que me pusiste, no tiene ese peso. Sí. Entonces, cuando no tienes jugadores de ese peso, tienes que darle más funcionamiento y no lo ha dado. Porque varios de los que terminaron jugando el partido no tienen ese peso, esa jerarquía. Es correcto. Lo que hemos tener para estar en el América. ¿No tiene profundidad de plantel? Ahora, exacto, y no tiene un segundo centro delantero porque pues ninguno de los que han traído ha servido para nada. Ahora tienen uno. Y tampoco, pero ya no es, regresa Henry, va a ser la solución. Henry no ha jugado el último año, ¿no? Ahora, me llamó la atención por qué varios jugadores de Santos Laguna terminaban acalambrados. Por lo menos 4, no sé si tiene que ver con alimentación, con preparación física, con el esfuerzo de enfrentar al América, pero 4 acalambrados en este partido. Porque este equipo anda muy mal, es el último lugar de la tabla. Cuando llegue el América, tienen que sacar esfuerzos dobles, de donde sea. Claro. Correr más que el rival. Por eso le emparejaron en el partido. El Santos nunca juega así, ¿eh? Juega nada más contra el Cruz Azul o contra el América. Pero contra el Puebla van a perder igual. El esfuerzo fue muy grande. Si Santos jugara así cada jornada, no sería último de la tabla. Eso me queda muy claro. Y eso es gracias al ascenso y el descenso, perdón. Es un equipo que no debería estar en primera. Este equipo tendría que haber descendido. A ver, y sí, América no tiene un eje de ataque, no terminan por adaptarse sus extranjeros. A mí Dorado no me transmite gran cosa, le vi errores graves en este partido, pero defensivamente es también un problema. En esta ocasión el América utilizó a Vázquez como lateral izquierdo, puso a Juárez, que está muy lejano de su mejor versión, puso a Reyes como su pareja en la defensa central y Kevin como lateral derecho. Esta jugada va a terminar, vean la ventaja que tiene el América, son más futbolistas de uniforme azul, pero fallan en el despeje y termina salvando el Chiquito Sánchez sobre la línea de gol. Todo eso cuando Santos era superior en la primera mitad. Esto me parece increíble, vean, ni siquiera es un despeje tendido, es un globo. Otra vez son 4 contra 2 y de esta peinada se termina generando una jugada de cierto peligro. Ya la definición es con poco ángulo, pero qué poca autoridad para defender. Y así hubo algunas otras 2 durante el transcurso del partido. Y el detalle del gol del empate de Santos, que llega apenas 2 minutos después de que el América había logrado el gol, el toque es de un jugador del América, de Vinicius Lima. Y Ramón Juárez tarda en reaccionar. Lo mata también con el balonazo, ¿no? Entre los dos se devoraron el gol y Dájome lo emparejó. Lo rescatable para Santos, porque no es que sea lo bueno, pero lo rescatable es que como ya el grupo Orlegui vende al Atlas de Guadalajara, se va a concentrar más en un Santos al que tenía prácticamente arrumbado durante mucho tiempo. Y que vimos un debut, Nelson Cedillo. Debutó el joven de 19 años como mediocentro. Sí. En este partido. Volante defensivo, hicieron un rombo, Villalba el cuarto volante, destacar el chico Tapia, el entrenador, lo hizo muy bien, novato lo hizo muy bien, este joven, le dio estructura. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico de las Águilas del América. No, sin duda un sabor de frustración, ¿no? Por
por el esfuerzo que hicimos para estar a frente y la sensación de que no poderíamos dejar escapar, ¿no?, la victoria de la forma que fue, con un hombre a más. Y bien, y vuelve a pasar de sofrermos un gol al final, de no sustentarmos la victoria. Y sin duda un vestidor en este momento molesto, y tal vez la única cosa resgatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos 2, ¿no?, que los otros equipos también están sufriendo. Ves Toluca perdiendo, ves Cruz Azul perdiendo, ves el torneo muy en este momento muy parejo, muy equilibrado. Muy equilibrado y el América muy lejos del Guadalajara en este torneo, lo cual no es tan común. Ahora bien, ¿qué tan fuerte y qué tan sólidos están los resortes del colchón que le permite a Jardine seguir siendo el técnico del América? Tiene contrato hasta verano del 2027, pero yo creo que un torneo más, ¿no? Tomando en cuenta las salidas que hubo en este torneo, especialmente veíamos ese 11 del tricampeonato, la de Álvaro Fidalgo, no traer a un 9 a un referente en ataque, la ausencia que continúa de Henry Martin, el tema de las lesiones, la adaptación, podríamos decirle que creo que ya tendría que haber una adaptación de los refuerzos que pidió el mismo entrenador brasileño. Pero, a ver, el América en este momento es sexto de la tabla. Estamos hablando de un América plano, que no genera, que defiende mal, y es terrible, y es una crisis, y es sexto de la tabla. El América ¿Cómo andarán los demás? puede estar en liguilla, y seguramente va a estar en liguilla, y dependerá también de la actuación, pero yo creo que Jardine va a estar al menos otro torneo con las Águilas, ¿no? Tendría que pasar algo desastroso para que le digan adiós al técnico tricampeón. A ver, el viernes también platicábamos de que América se ha distinguido por ser un animal de liguillas, ¿no? Sí. Creo que para transformarse en ese animal de liguillas tiene que entregar más garantías futbolísticas. Con esto que entregó contra Santos y con lo que lleva mostrando a lo largo del torneo, no va a aparecer ese animal de liguillas. Entonces, estamos haciendo el programa de hoy que corresponde al juego posterior a la fecha 13. Con lo visto hasta el momento por el América, no le va a dar para gran cosa. Habrá que ver si logran esa transformación. Viene una etapa del calendario más complicada y yo tengo mis dudas. Con prioridad con CACAF, ¿no? Ahí está. De hecho, esta semana se juegan mucho. Martes y sábado. Yo tengo serias dudas de que les vaya a alcanzar. Sí, no vi grandes y lo que avances. dice Jardine, él está esperando ya la liguilla. Al margen de que le dé más intención al otro torneo, yo estoy esperando la liguilla. En la liguilla veremos cómo reacciona nuestro equipo. Sí. Pero jugando así. Así. Claro, no, es que no se le ve por dónde, ¿no? No es candidato. ¿Qué calificación le darías al América hasta ahora? Para ser campeón en este torneo. Del 0 al 10. Pues por la posición en la que está, tiene que ser una aprobatoria, porque está en puestos de liguilla. Me voy a quedar con un 6. Le daría un 6 al América, porque a mí tampoco me ha gustado totalmente, y no me ha gustado tampoco en CONCACAF, ¿no? Lo que vimos contra Olimpia, veremos cómo le va mañana contra Nashville, pero no le veo al América endeble defensivamente, plano ofensivamente, y tampoco un jugador, sabemos de la calidad de Cendejas, de Brian, que te vaya a marcar esa diferencia, ¿no? Tal vez ahora en momentos importantes. Otro equipo que está lejísimos de la excelencia es... Hay semanas en el fútbol mexicano donde uno abre las redes sociales por la mañana y lo que encuentra en el timeline del americanismo es tan denso, tan cargado de información explosiva y de situaciones que se acumulan con una velocidad que ni el mejor periodista deportivo del país podría procesar en tiempo real, que uno necesita tomarse un momento, respirar profundo y preguntarse seriamente si este club tiene algún tipo de acuerdo secreto con el drama para garantizar que nunca, absolutamente nunca, haya una semana tranquila en Coapa, donde las noticias sean simples y los titulares sean predecibles y la afición pueda dormir 8 horas completas sin que el teléfono vibre con alguna información que cambia todo lo que creía saber sobre el estado real del equipo. Porque en el América de este clausura 2026 no hay una sola crisis. Hay varias funcionando simultáneamente como si fueran departamentos independientes de una empresa dedicada exclusivamente a generar angustia en el americanismo, y cada una tiene sus propios protagonistas, sus propios misterios sin resolver y sus propias preguntas que nadie en el cuerpo técnico ni en la directiva quiere responder con la claridad y la honestidad que la afición más exigente de México lleva semanas reclamando con una paciencia que claramente tiene fecha de vencimiento. Hay un capitán cuya ausencia ya no puede explicarse únicamente con partes médicos y que generó una tormenta interna que los pasillos de Coapa conocen perfectamente, aunque las cámaras no hayan podido documentarla. Todavía con toda su dimensión real, hay decisiones técnicas que dejaron a la afición con las manos en la cabeza
preguntándose qué se trabajó exactamente durante 2 semanas de fecha FIFA. Hay un arquero titular que camina hacia su recuperación, pero cuya ausencia se va a extender mucho más de lo que cualquier americanista quisiera. Hay un jugador que carga con críticas que los números demuestran que son injustas. Hay un rival continental que eliminó a Messi y que llega al Geodis Park como líder de su conferencia. Y hay un nombre argentino que ya retumba en las oficinas del Nido con suficiente fuerza como para que el próximo mercado de fichajes tenga un protagonista que nadie esperaba, pero que todos van a querer cuando conozcan su historia. Todo eso y más está pasando en Coapa esta semana, y alguien tiene que contarlo con todas sus letras sin suavizar los bordes ni ponerle filtros al relato. Dejen su like y su comentario, que hoy el América da para un capítulo completo de serie de televisión. Vamos a comenzar hablando primero sobre Henry Martín y sobre la situación que en este momento es el tema más caliente, más polémico y más cargado de significados ocultos que existe en todo el entorno azul crema. Porque lo que está pasando con el capitán del América ya superó hace semanas la categoría de problema médico y entró de lleno en territorio de misterio institucional, que tiene a todo el americanismo haciendo sus propias investigaciones en redes sociales con la energía de quien acaba de descubrir una conspiración de proporciones épicas. Y la verdad es que la cadena de eventos que rodea su ausencia es demasiado perfecta en su coincidencia temporal para que uno la descarte simplemente como mala suerte o como el destino caprichoso que a veces tiene el cuerpo humano con los atletas de alto rendimiento. Todo comenzó después de la derrota ante las Chivas en el Clásico Nacional, cuando Henry Martín salió a los micrófonos sin filtro alguno y dijo, con una claridad que en el vestidor americanista debe haber sonado como una bomba, que los futbolistas únicamente ejecutaban las órdenes que Jardín les daba, una declaración que en el lenguaje del fútbol profesional se traduce sin demasiada dificultad como una crítica directa al planteamiento táctico del técnico brasileño, un deslinde público de la estrategia del entrenador, que en cualquier club del mundo tiene consecuencias que van mucho más allá de lo deportivo y que tocan fibras muy sensibles relacionadas con la autoridad, el respeto jerárquico y la cohesión interna de un grupo que necesita estar unido para competir en los niveles que el América exige. Y desde aquel momento de honestidad brutal, el capitán desapareció de las convocatorias con una regularidad que ya no puede atribuirse únicamente a problemas físicos, porque durante la fecha FIFA, Henry Martín entrenó al parejo del grupo, parecía estar en condiciones de viajar a Torreón y de estar disponible para el partido ante Nashville. Y de repente un movimiento de último minuto lo borró de la lista de viajeros sin una explicación médica suficientemente convincente para callar las teorías que inmediatamente comenzaron a circular en los pasillos del Nido, con la velocidad que solo tienen las noticias que tocan la verdad de cerca. La lesión muscular está confirmada oficialmente, pero la coincidencia entre las declaraciones críticas y la desaparición sistemática de las convocatorias es demasiado llamativa para ignorarla con la comodidad con la que la directiva quisiera que todos la ignoraran, y el americanismo, que lleva años siguiendo a este club, sabe perfectamente distinguir entre una baja médica genuina y una situación donde los tiempos y las circunstancias sugieren algo que ningún comunicado oficial va a admitir jamás. Lo que está claro es que el capitán mejor pagado del plantel, con contrato hasta junio de 2027 y un salario estimado en 70 millones de pesos anuales, está atrapado en una tregua forzada con su entrenador, que de no resolverse antes del cierre del torneo puede tener consecuencias que van mucho más allá de un semestre complicado. Pensando bien, una ruptura entre el capitán y el técnico en el tramo más importante de la temporada es exactamente el tipo de bomba interna que puede destruir cualquier aspiración colectiva, sin importar la calidad individual de los jugadores disponibles, y el América no puede permitirse ese lujo en este momento del calendario bajo ninguna circunstancia, ya que hablamos sobre Henry Martín y sobre las decisiones que Jardín ha tomado en su ausencia. Ahora vamos a hablar sobre algo que está directamente conectado con la crisis de liderazgo en el vestidor azul crema, y es la manera en que el técnico brasileño manejó el partido ante Santos Laguna con una serie de decisiones que dejaron al americanismo con las manos en la cabeza y con una pregunta que nadie del cuerpo técnico ha querido responder con la honestidad que merece. ¿Qué diablos se trabajó en Coapa durante las 2 semanas de fecha FIFA? Si el resultado fue un equipo que salió al campo del Estadio Corona con las piezas mal acomodadas, sin claridad táctica y con experimentos que habrían tenido sentido en la pretemporada, pero que en la jornada 13 de un torneo donde el margen de error es mínimo, simplemente no tienen justificación posible. La decisión más incomprensible de toda la noche fue la de Miguel Vázquez, un defensa central por naturaleza y por formación, habilitado de manera completamente improvisada como lateral izquierdo, en una posición que le quedó enorme desde el primer minuto, sin aporte ofensivo, visiblemente incómodo en una zona del campo que no le pertenece, y convirtiéndose en el reflejo más claro de un equipo que estaba jugando a las adivinanzas por instrucción de su propio técnico
en lugar de ejecutar un plan coherente con las características reales de los jugadores disponibles. Pero si la decisión de Vázquez fue incomprensible, la de la delantera fue directamente catastrófica en los números y en el impacto real sobre el partido, porque Jardín decidió banquear a Patricio Salas, el canterano que venía siendo la apuesta más fresca y más interesante del equipo en las últimas semanas, para darle la titularidad a José Raúl Zúñiga, y el resultado de esa decisión quedó documentado en las estadísticas con una crueldad que no admite interpretaciones alternativas. El colombiano estuvo 67 minutos en el campo sin realizar ni un solo disparo a portería, desapareciendo por completo del encuentro y dejando al ataque americanista totalmente huérfano de la presencia y el peligro real que un delantero titular tiene la obligación de generar. Y cuando Salas entró de cambio en apenas 23 minutos, mostró más hambre, más movilidad y más intención de ir al arco que su compañero en todo el tiempo que tuvo, evidenciando con una claridad que duele el error de juicio del cuerpo técnico en una decisión que nadie en el americanismo pudo entender antes del partido ni justificar después de verlo. Yo descuerdo completamente con quienes defienden estos experimentos, argumentando que Jardín tiene información interna que el aficionado no tiene, porque hay decisiones que no necesitan información interna para ser evaluadas, y poner a un zaguero de lateral en un partido clave es una de ellas. Mudando de asunto, pero con una conexión directa con esa crisis de liderazgo que vive el América, en este momento tan complicado, precisamente necesitamos hablar sobre quien está asumiendo esa responsabilidad de capitanía con una naturalidad y una solidez que en medio de tanto caos resulta verdaderamente reconfortante para el americanismo, y ese no es otro que Alejandro Zendejas, el extremo que se ha convertido en el jugador más regular, más comprometido y más determinante del equipo en este Clausura 2026, y que André Jardine ha decidido premiar con la responsabilidad más grande que existe dentro de un vestidor profesional. Zendejas ya ha aportado el gafete de capitán en encuentros recientes tanto en Liga MX, incluyendo el partido ante Pumas, como en la Conca Champions, y esa decisión de Jardín no es casual ni circunstancial, sino el reflejo de una confianza total en un jugador que semana a semana aparece cuando el equipo más lo necesita, con el desequilibrio, la intensidad y el carácter que esta camiseta demanda en los momentos donde otros desaparecen. La situación contractual de Zendejas tiene contrato hasta el verano de 2027 y en Cuapa la renovación de ese vínculo ya está siendo manejada como una prioridad absoluta por parte de la directiva, consciente de que perder a su nuevo referente en el mercado de verano sería un error que el proyecto no puede permitirse en ningún escenario posible. Yo creo que Alejandro Zendejas es hoy por hoy el jugador más importante que tiene el América en este momento de la temporada, y que la decisión de Jardín de darle la capitanía es una de las pocas cosas completamente acertadas que el técnico ha hecho en este semestre tan irregular. En ese sentido, ya que hablamos sobre los líderes que el América tiene y los que ha perdido temporalmente, ahora vamos a hablar sobre Luis Ángel Malagón y sobre una situación que el americanismo lleva semanas procesando con esa mezcla de dolor y esperanza que solo generan las noticias médicas que tocan a los jugadores más importantes de un club, porque el arquero titular azul crema sufrió una rotura en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, que lo dejó fuera de actividad, no solo por lo que resta del torneo, sino también del escenario que más ilusionaba a su carrera personal, que era el Mundial 2026 en casa, donde apuntaba a ser protagonista con la selección mexicana y donde su nivel de los últimos meses lo tenía perfectamente posicionado para ser uno de los guardametas más importantes del torneo. La noticia del descarte mundialista cayó en Coapa como un balde de agua helada, porque todos en el entorno azul crema saben lo que significaba ese torneo para Malagón en términos de proyección personal y de valor de mercado, y perderlo por una lesión de esta naturaleza cuando estaba en uno de los mejores momentos de su carrera es el tipo de golpe que va más allá de lo futbolístico y que toca dimensiones humanas que merecen empatía real. Sin embargo, y aquí viene la parte que le arranca al americanismo, aunque sea una pequeña sonrisa, en medio de tanto panorama gris, Malagón compartió recientemente un video en las redes sociales donde se le observa caminando dentro de las instalaciones del club, un avance que, para quien entiende lo que implica una rotura de tendón de Aquiles, representa un paso significativo y esperanzador en el proceso de recuperación, y que el cuerpo médico de Coapa está interpretando como una señal de que el proceso va por el camino correcto, aunque los tiempos sean inevitablemente largos. La estimación oficial apunta hacia un periodo de 6 a 8 meses fuera de actividad, lo cual significa que el regreso de Malagón al arco azul crema se daría hasta avanzado el Apertura 2026, dándole al portero el tiempo necesario para recuperarse completamente sin apresurarse en un proceso donde la prisa puede ser el peor enemigo de una recuperación duradera y sin recaídas.
Yo acho que ver a Malagón caminando ya en las instalaciones de Coapa es una de esas imágenes que el americanismo necesitaba en este momento tan complicado y que su regreso para el Apertura 2026 va a ser uno de los momentos más celebrados de la temporada cuando finalmente llegue. Cambiando de asunto, porque en el América hay jugadores que merecen una conversación mucho más justa de la que están recibiendo en este momento, ahora vamos a hablar sobre Rafael Veiga y sobre una situación que francamente incomoda cuando uno se sienta a revisar los números con honestidad, porque el mediocampista brasileño ha sido blanco de críticas de una parte importante de la afición azul crema, que considera que su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas con las que llegó al nido. Y cuando uno contrasta esas críticas con las estadísticas reales que el jugador está acumulando en el Clausura 2026, la conclusión que emerge es que hay una brecha significativa entre la percepción popular y la realidad de los números que Veiga está produciendo sobre el campo. Con 637 minutos jugados en el torneo, el brasileño suma 2 goles que lo convierten en el segundo máximo goleador del equipo, solo por detrás de Brian Rodríguez. Es el jugador que más remata de todo el plantel azul crema y el tercero con más oportunidades creadas, lo cual significa que en los 3 rubros que más directamente definen el impacto ofensivo de un mediocampista creativo, Veiga está entre los mejores del equipo con menos minutos que varios de sus compañeros en posiciones similares. Lo que el análisis más honesto revela sobre Veiga no es una deficiencia en sus capacidades individuales, sino una carencia estructural del equipo que lo rodea, porque el brasileño necesita a su lado un mediocampista organizador que le dé ventaja en campo rival, que le quite las funciones defensivas y de recuperación que no corresponden a su perfil natural y que le libere la energía y el espacio para hacer lo que genuinamente mejor hace, que es aparecer en zonas de peligro con el balón controlado y la capacidad de generar situaciones de gol para él mismo y para sus compañeros. Y mientras esa pieza complementaria no esté disponible en el 11 de Jardín, Veiga va a seguir siendo un jugador ligeramente por debajo de su mejor versión, aunque sus números ya sean mejores de lo que la percepción popular reconoce. Pensando bien, criticar a Veiga con la intensidad con la que lo ha hecho una parte de la afición sin reconocer que sus números son objetivamente buenos es exactamente el tipo de análisis superficial que el americanismo merece superar si quiere tener conversaciones futbolísticas serias sobre el rendimiento real del equipo. Ahora vamos a hablar sobre lo que más le importa al americanismo en este momento específico del calendario, que es el partido ante Nashville SC en la Conca Champions y todo lo que rodea a ese compromiso que puede cambiar completamente la narrativa de este semestre tan irregular, porque una clasificación a las semifinales de la Conca Champions es exactamente el tipo de resultado que le devuelve el oxígeno a un proyecto que en la Liga MX no está dando los rendimientos que se esperaban, y Nashville SC es un rival que hay que tomar con la seriedad máxima que merece, aunque algunos en el americanismo todavía crean que es un equipo manejable por el simple hecho de pertenecer a la MLS. El conjunto de Tennessee es actualmente líder de la conferencia este con 13 puntos, 4 victorias, un empate y una sola derrota, anotando 13 goles y recibiendo apenas 3 en contra, números que hablan de un equipo sólido, eficiente y con un nivel de rendimiento muy superior al que el América está mostrando en el Clausura 2026. Y encima de eso, el historial entre ambos clubes no es precisamente favorable para las Águilas, porque en los 2 antecedentes que existen, tanto en la Leagues Cup 2022 como en la de 2023, los partidos terminaron empatados en tiempo regular y Nashville se impuso en las 2 tandas de penales, lo cual significa que el equipo americanista nunca ha podido vencer a los de Tennessee en los 2 intentos previos, y esa estadística no es un dato menor cuando se analiza la psicología de una eliminatoria directa. La alineación probable que está perfilando Jardín para el partido del 7 de abril a las 18:00 horas en el Geodis Park contempla a Rodolfo Cota en el arco, Aarón Mejía, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja en la línea defensiva, aunque Borja presenta una molestia muscular que lo convierte en duda real, Jonathan Dos Santos y Rodrigo Dourado como el doble pivote en la contención, Rafael Veiga como el mediapunta creativo, Alejandro Cendejas y Brian Rodríguez por las bandas, y Patricio Salas como el delantero de referencia arriba, con las bajas confirmadas de Luis Malagón, Víctor Dávila, Dagoberto Espinosa y Henry Martín. Y la situación de Eric Sánchez todavía en evaluación, aunque todo indica que también se perderá este partido. El partido será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming Fox One, sin disponibilidad en televisión abierta ni en señales de paga tradicionales, lo cual como siempre genera la fricción conocida entre la afición que quiere ver a su equipo y las plataformas que fragmentan los contenidos deportivos detrás de suscripciones adicionales.
Yo creo que el América tiene la calidad individual para sorprender a Nashville en el Geodis Park si todos los que están disponibles aparecen en su mejor versión simultáneamente, pero llegar a ese partido con tantas bajas y con el nivel de juego mostrado ante Santos es una combinación que genera más dudas que certezas, ya que hablamos sobre las bajas que tiene el América para Nashville y sobre las necesidades que el equipo tiene en varios sectores del campo. Ahora vamos a hablar sobre una noticia que está circulando con una fuerza y una concreción que ya la saca del territorio del rumor y la instala claramente en el de la negociación en marcha, porque la directiva azul crema ya tiene identificado al jugador que quiere para refrescar el mediocampo en el próximo mercado de fichajes, y el nombre que retumba en las oficinas del Nido, según información de Víctor Díaz de ESPN, es el de Ezequiel Buyaude, el mediapunta argentino de Santos Laguna, que fue el principal dolor de cabeza de la defensa americanista en la jornada 13 y que en este clausura 2026 lleva 5 anotaciones con un despliegue físico y una calidad técnica que claramente llamaron la atención de los ojeadores del América que estaban en el Estadio Corona esa noche con los ojos muy abiertos y el cuaderno de notas listo. El perfil de Buyaude encaja perfectamente con lo que el América necesita porque el argentino surgió de Godoy Cruz, ya sabe lo que es ganar en Europa después de ser campeón con el Feyenoord de los Países Bajos, tuvo un paso por un gigante continental como Boca Juniors y después de su llegada a la Liga MX con Tijuana, encontró en Santos el ambiente donde su mejor versión emergió con una contundencia que nadie puede ignorar. Y toda esa experiencia combinada con el nivel que está mostrando en este torneo lo convierte en exactamente el tipo de jugador que el América busca cuando sale al mercado con la intención de sumar jerarquía real y no simplemente nombres llamativos que no se adaptan al sistema. Aunque todavía no existe una oferta formal sobre la mesa y la negociación está en sus fases iniciales de seguimiento y evaluación, el hecho de que el América ya lo tenga en el radar, con la seriedad que describe la información disponible, cambia por completo el panorama para el mercado de verano y le da al americanismo una razón concreta de ilusión en medio de un semestre donde las razones para sonreír no han abundado precisamente, porque Buyaude podría ser exactamente el mediocampista organizador que Rafael Veiga necesita a su lado para liberar todo su potencial ofensivo y que el equipo lleva meses buscando sin encontrar la solución dentro de los recursos disponibles en el plantel actual. Yo creo que Ezequiel Buyaude es el tipo de fichaje que el América necesita para el Apertura 2026. Un jugador con experiencia internacional real, con hambre de demostrar en el club más grande de México y con las características técnicas que el sistema de Jardín está pidiendo a gritos desde hace semanas. En ese sentido, ya que hablamos sobre los jóvenes del América que están respondiendo en los momentos más complicados del semestre, precisamente necesitamos cerrar hablando sobre la regla de menores y sobre cómo la cantera azul crema está salvando al primer equipo de un problema administrativo que hubiera sido el remate perfecto de un semestre ya de por sí complicado, porque tras la jornada 13 el América alcanzó los 1,006 minutos acumulados en la famosa cuota reglamentaria que la Liga MX exige a todos sus equipos, lo cual significa que al conjunto azul crema solo le restan 164 minutos para completar la obligación y liberarse definitivamente de la amenaza de sanciones económicas y de la reducción de puntos que en la situación actual de la tabla sería literalmente catastrófica para las aspiraciones de clasificación directa a la liguilla. Y los grandes protagonistas de ese avance reglamentario han sido precisamente Miguel Vázquez y Patricio Salas, dos canteranos que en medio de las críticas y los cuestionamientos al cuerpo técnico están demostrando que el futuro del Nido tiene apellido propio y que la cantera azul crema sigue siendo la más productiva del fútbol mexicano cuando se le da la oportunidad real de competir al máximo nivel. Pensando bien que los jóvenes de la cantera estén siendo simultáneamente la solución deportiva y la solución reglamentaria del América en este momento tan complicado es la mejor noticia que tiene este club en lo que va del semestre. Y eso merece todo el reconocimiento que a veces la crisis general del equipo no les deja recibir con la dimensión que corresponde.